saber acerca de la creación de sociedades? Comencemos a soñar en grande. Hola oyentes valientes, estás sintonizando en Pod Business, donde exploraremos historias de superación, consejos para alcanzar tus metas y entrevistas con personas inspiradoras. Yo soy tu amiga Marlene y estoy aquí para motivarte a alcanzar nuevas alturas. No te despegues y comencemos. Comenzamos con esta nueva sección llamada Entre Abogados, en donde hablaremos de la creación de sociedades. Contamos con 3 invitados especiales que se encuentran con nosotros: la licenciada Zacarías Ambrosio Gisela, el licenciado Juárez Hernández Aarón y por último la licenciada Cadena Sánchez María Fernanda. Nos aportarán parte de sus conocimientos y un poco de lo que han vivido durante su trayectoria laboral. Como primera invitada tenemos a la licenciada Zacarías Ambrosio Gisela. Hola queridos oyentes, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast. Es para mí un honor poder compartir de mi conocimiento y sea de gran ayuda para ustedes. Nuestro segundo invitado especial es el licenciado Juárez Hernández Aarón. ¿Podría darle un cordial saludo a nuestro público? Hola querido público, es un placer estar aquí con todos ustedes en este espacio. Es para mí un honor estar aquí como invitado especial y poder contarle a ustedes sobre la experiencia que he tenido a lo largo de mi carrera. Por último, le damos el lugar a nuestra invitada especial, la licenciada Cadena Sánchez María Fernanda. Le cedemos el saludo. Hola, qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro podcast. Es de mi agrado poder compartir la información que les podrá interesar para sus conocimientos, que les será de mucha ayuda. Bienvenidos a una nueva entrevista llena de inspiración y motivación. Empecemos con un breve contexto antes de abordar los temas, el cual será contenido del contrato social. El contrato social es el medio constitutivo de toda sociedad mercantil, denominado negocio social, cuya naturaleza de acto jurídico requiere la integración de los elementos esenciales y de validez para su plena existencia y eficacia legal, colocándose en el rango de contrato de tipo asociativo. Dentro de sus elementos de existencia están el consentimiento y el objeto. Dentro de sus requisitos de validez se encuentran la capacidad de los socios, la forma del consentimiento, la ausencia de vicios y la licitud en el objeto o fin. Como lo podemos ver, al dar una definición más específica sobre los elementos esenciales para el contrato social, tenemos que el consentimiento se simplifica en el acuerdo de voluntades de los socios. Este tiene que estar plasmado en el extracto final con las especificaciones o las negociaciones previas que existirán entre los socios. El objeto puede ser tanto directo o indirecto. El objeto directo está conformado con la finalidad de crear una persona jurídica distinta a la de los socios y asimismo ser titular de sus propios atributos de personalidad. En el objeto indirecto se puede especificar las aportaciones que los socios deberán cubrir e informarle a esta. Como tal, podemos ver que existen algunos requisitos para su validez del contrato social. En cuanto a la capacidad de los socios, para poder evitar algún riesgo en las actividades, se exige que los socios tengan la vocación y responsabilidad para asumir las pérdidas que puedan ocurrir, que estos tengan la actitud para poder cumplir con los derechos y obligaciones y puedan celebrar el contrato social tanto personas individuales como colectivas. Al hablar del consentimiento de los socios, siempre tiene que estar plasmado por escrito en una escritura pública ante un notario público, para que así se pueda cumplir de la forma correcta como lo solicita la ley. La voluntad de los socios no debe estar afectada, ya que esta puede ser inválida de manera temporal con alguna cláusula del contrato social por algún error, mala fe, violencia o lesión en su consentimiento. El objetivo como tal es el motivo o el fin. Este debe ser lícito, o sea, debe ser permitido legalmente, ya que de lo contrario, el contrato puede ser afectado con nulidad absoluta e implica una disolución de la sociedad inmediata. ¿Qué más nos puede aportar licenciada Gisela sobre los temas a abordar?
Yo les hablaré de un punto muy importante para los oyentes que abarca el tema de escritura constitutiva y estatutos. Se llama escritura constitutiva al instrumento público notarial que contiene la transcripción del contrato social y en su caso de los estatutos debe estar asentada en el protocolo del notario e inscribirse en el registro público del comercio. El primer testimonio, también los subsecuentes que contengan sus modificaciones. La escritura constitutiva debe cumplir con el siguiente contenido: nombre, nacionalidad, domicilio de los socios. El nombre es un dato de identificación para señalar el estatus de socio a cada miembro que conforme la persona moral y de probar la existencia de su voluntad en el consentimiento. Objeto social. El objeto social es el motivo que impulsa a los socios a reunirse, mientras que el fin es el resultado perseguido con esa unión. Su razón social o denominación. Es necesario que la sociedad, a través de su nombre, pueda tener una identidad y distinguirse de otras sociedades. Duración de sociedades. El contrato social establece un plazo de vigencia de la sociedad, lo que significa que la adhesión de los socios para continuar unidos tiene un 118 tiempo de vida que puede ser indeterminada. Importe del capital social es la suma de las aportaciones en numerario y otros bienes de los socios. Se distingue del patrimonio social, en que esta es la suma de los valores de contenido económico de que es titular la sociedad y que es una vez iniciadas las operaciones puede sufrir incremento o mengua. Aportaciones de los socios, su valor y el criterio para su valoración. La escritura deberá expresar con precisión el tipo de aportación que el socio realiza y cómo se respalda. Domicilio social. A diferencia del lugar de residencia que pudiera tener cada socio, el domicilio social resulta ser el lugar fijado como establecido de la administración o centro de operaciones de la sociedad, lugar de cumplimiento de sus obligaciones sociales y de recepción de todo tipo de notificaciones. Administración de la sociedad. Este punto es la clave para determinar por los fundadores cuál es el mejor sistema para administrar su empresa, si mediante un órgano individual, administrador gerente o un colectivo consejo de administración. Nombramiento de administradores y de asignación de quienes sean responsables de la firma social. A la administración de la sociedad puede concurrir todos los socios, incluso el nombramiento puede recaer en un tercero ajeno a la agrupación, quien fungirá como su representante. Distribución de las utilidades y pérdidas entre los negocios. En el acta se establece como obligación proporcionar información concerniente al estado financiero de los negocios de la sociedad, a fin que mediante un adecuado sistema contable se conozcan las ganancias y pérdidas sufridas al final de cada ejercicio. Importe de los fondos de reserva. A fin de impedir que la sociedad quede sin recursos monetarios después de una crisis económica del país donde opera, los socios deberán pactar la creación de un fondo de reservas que absorba las pérdidas producidas y le permita continuar en funciones. Causas de disolución anticipada. Dentro de la escritura se deben enunciar las causas que los socios estimen de la disolución de la sociedad antes de que se cumpla su fin, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor. Bases para la liquidación de la sociedad y elección de liquidadores. Dentro del pacto social, al cumplirse la condición para disolver la sociedad, los socios deben fijar el procedimiento para efectuar la repartición de los bienes a cargo de los liquidadores, quienes serán nombrados de forma anticipada a dicho evento. En este punto nos dice que la escritura constitutiva, o también la llamamos como un contrato social, que es el documento obligatorio que da constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa, como requisito previo a la formalización de la escritura pública y a su inscripción, es necesario contar con el permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de llevar un control de personas y capitales extranjeros que participen o inviertan en dicha sociedad. Puede tener el carácter de socio de tanto la persona individual como la colectiva. Si es persona física, bastará con el señalamiento de su nombre, además de los apellidos paternos y maternos, pero si en caso de que una persona moral deberá especificar su denominación o razón social en cuanto al domicilio de los socios estén
Este requisito es indispensable en las sociedades personas, ya que la responsabilidad solidaria, subdiaria e ilimitada de las deudas sociales con el dato de un lugar de residencia facilita el requerimiento de pago o ejercicio de las acciones jurídicas que se tuvieron contra ellos. Situación diferente en las sociedades capitalistas, pues los socios únicamente responden del monto de sus aportaciones que se cobra directamente por el mecanismo administrativo de la sociedad. Muchas gracias por su aportación tan importante, licenciada Gisela. Ahora, licenciada Fernanda, ¿nos podría hablar acerca de las cláusulas naturales, que es otro tema a abordar? Claro, con mucho gusto te comparto qué son las cláusulas naturales. Las cláusulas naturales se insertan de manera no forzosa en el contrato. Atienden a la organización y funcionamiento de la sociedad y son aquellas que determinan la forma de su administración, fijando los derechos, facultades, obligaciones y responsabilidad de sus representantes. Podemos decir que en el ámbito del derecho corporativo, las cláusulas naturales se refieren a las disposiciones o acuerdos que se desarrollan en la práctica empresarial cotidiana, sin la necesidad de una redacción legal altamente formal. Estas cláusulas pueden estar relacionadas con cuestiones como la estructura de la empresa, la toma de decisiones, la distribución de beneficios y otras áreas importantes. En lugar de utilizar un lenguaje jurídico complejo, las partes involucradas en un negocio pueden optar por redactar acuerdos de una manera de conversación y adaptar a sus necesidades específicas. Muchas gracias por la información que nos ha brindado la licenciada. Ahora, licenciado Orón, como bien sabemos que es también muy importante saber acerca de las cláusulas esenciales de la escritura. ¿Nos podría brindar información sobre ello? Claro, este tema también es de suma importancia para saber los hechos que abarca, las cláusulas esenciales de la escritura social. Las cláusulas de carácter esencial atienden al objeto del contrato y hacia directo o indirecto. Los socios tienen prohibido alterarlas o ignorarlas. Son aquellas que aluden a su patrimonio, capital social, capacidad, domicilio, razón o denominación social y fin a desarrollar. Por ende, se lleva a cabo en establecer las condiciones mínimas para llevar a cabo el contrato y tener efecto entre las partes que participan, ya que si se ausentan se producirá la nulidad, en la cual define aspectos que determinan la identidad y características especiales entre cada aspecto existente. Por medio de los datos como los nombres, domicilio y nacionalidad de los individuos que forman parte de la organización, estableciendo de esta manera en su duración en que se desarrollará, conformado por la estructuración de la aportación de cada socio. Muchas gracias por su valiosa información, licenciado Orón. Licenciada María Fernanda, ¿usted nos podría hablar acerca de las cláusulas accidentales? Claro, con gusto. Las cláusulas accidentales dependen exclusivamente de aspectos concretos en cada operación, que los socios tienen la libertad de regular sin la participación de la ley, debido a que varían por los fines especiales de cada contrato dentro de los parámetros de posibilidad y de licitud, es decir, se ajustan a las necesidades o conveniencias de la sociedad y de los socios. En otras palabras, las cláusulas accidentales se refieren a disposiciones o términos que no son esenciales para el funcionamiento básico de un acuerdo o contrato, pero que se incluyen para abordar circunstancias específicas. Estas cláusulas son como agregados que se insertan en un acuerdo para tratar situaciones que podrían surgir en el futuro. Por ejemplo, en un contrato de asociación o acuerdo de accionistas se podría incluir una cláusula
accidental, que establece cómo se mejorarían las acciones de la empresa en caso de que un socio fallezca inesperadamente. Esta cláusula no es esencial para la operación diaria de la empresa, pero es crucial para resolver un evento inesperado. Licenciada Gisela, ¿nos puede hablar acerca de las cláusulas para ampliar la capacidad social? Sí, claro, con gusto. En las cláusulas para ampliar la capacidad social, la capacidad jurídico-social de la persona moral se realiza a través de sus representantes, quienes pueden ser nombrados como administradores o gerentes según el tipo de sociedad mercantil de que se trate. Ellos podrán realizar todas las operaciones y actos inherentes al objeto o finalidad social con la limitante que disponga la ley y que se establezca expresamente en la escritura denominada acta constitutiva o en sus estatutos. En esto nos dice que el contrato social está íntegramente en el acta constitutiva y contiene una serie de cláusulas que especifican las facultades, deberes y restricciones de representantes del grupo social de administración, que son llamados poderes, que deberán protocolizar ante notario público en la parte del acta donde consta el acuerdo relativo a su otorgamiento por la asamblea de socios y con la firma de quienes fungieron en calidad de presidente o secretario. Durante el transcurso de la vida de la sociedad es necesario realizar ciertas actualizaciones, por lo que el contrato de sociedad original puede agregar cláusulas que permitan o prohíban la ampliación de facultades de los socios del grupo de administración o de vigilancia, si esto llegara a suceder. También nos dice que es obligatorio que toda modificación a las cláusulas o a los estatutos sea verificado e inscrita en el registro público de comercio. Muchas gracias por la información tan importante para nuestros oyentes. Licenciado Aarón, como bien sabemos que para nuestro público es de suma importancia el que estén al tanto de las actas de asamblea. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sí, claro, donde mi aportación sobre este tema nos dice que las actas de asambleas, la Asamblea General de Socios, denominada de accionistas en la sociedad anónima, es la reunión o junta de todos los socios que conforman el órgano supremo de la sociedad, encargado de la dirección y toma de decisiones. La Asamblea designa a la persona que emitirá sus acuerdos, rectificará sus actos y operaciones y hará cumplir sus resoluciones. Por ende, en esta planificación, organización y ejecución de los contratos de la Asamblea, mediante los documentos oficiales derivados de la ley, para la aprobación de los acuerdos establecidos mediante los números de las actas, razón social, nombre de la Junta, así como en la naturaleza, como la asamblea ordinaria o extraordinaria, en el ambiente como el lugar, fecha y hora que se realizará, verificación de los nombramientos, al igual que las constancias de aprobación, clausura y las firmas donde se están llevando a cabo en la asamblea, como el presidente y secretario, para realizarlo eficazmente de manera planificada, organizacional y coordinada. Licenciada Gisela, ¿qué nos puede aportar de la Asamblea Ordinaria? Sí, claro. Asamblea ordinaria se convoca por el Consejo de Administración o por el Comité de Vigilancia con periodicidad mínima de una vez al año para reunirse en el domicilio legal a tratar asuntos no relacionados con las cláusulas esenciales del contrato social. En este punto nos referimos como una junta o reunión, ya que en la reunión un grupo de accionistas buscan tratar asuntos importantes de la asociación, tales como situación financiera de la sociedad, resultados de la sociedad durante el ejercicio, informe de los administradores y además asuntos de la sociedad, y se necesita para funcionar de un grupo de socios que representen mínimo 50% del capital social y sus resoluciones para ser válidas, ya que serán emitidas por una unanimidad o por mayoría de votos. Para cerrar con nuestro podcast, licenciado Aarón, ¿nos puede platicar un poco sobre la Asamblea Extraordinaria? Sí, en este tema nos menciona que la Asamblea Extraordinaria, las Asambleas Generales
extraordinarias se llevarán a cabo cuando surjan necesidades imprevistas o urgentes, convocando así a la asamblea a todos los accionistas o socios que estén involucrados. Es decir, que las asambleas son causadas por situaciones imprevistas y urgentes, en las situaciones imprevistas son los escenarios que no se sabía qué sucedería, por lo que se requiere una necesaria decisión, y en las situaciones urgentes, esto es en que los hechos sí son conocidos, por lo que es muy necesario atender. Asimismo, para que se lleve a cabo es fundamental la participación del 75% de los socios que se conformen dentro de la compañía, así como en la representatividad del amplio porcentaje del capital social para la identificación, análisis y solución de los problemas de la organización. Hemos llegado al final del podcast, dando las gracias a nuestros invitados especiales por su participación y a nuestros oyentes por su valiosa atención. Espero que les haya sido de mucha importancia la información de nuestros invitados y sobre todo que les sea muy útil. Yo soy tu amiga Marlene. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio. En conclusión, podemos recalcar que lo que se abarca en este trabajo son temas relacionados con la creación de sociedades. Realmente solo tenía poco conocimiento, sin embargo, ya que desarrollamos cada subtema me di cuenta que sí es algo muy importante e indispensable el tener claro cómo se llevan a cabo las sociedades, ya que cuando abordamos el tema, el contrato social lo puedo definir con lo que yo puedo entender que este es un acuerdo realizado por un grupo de miembros, los cuales siguen un contrato que establece las reglas del comportamiento moral y político. Sin embargo, este debe hacerse a la idea de que todos los miembros del grupo estén de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, por lo que se debe adquirir una autoridad y estar conscientes de las normas morales y de las leyes a las que se someten. Los contratos sociales pueden ser explícitos como leyes o implícitos como alzar la mano en el aula para pedir permiso al querer hablar. A la hora de llegar a un acuerdo, las partes de los involucrados suelen exponer verbalmente sus intereses, expectativas, derechos y obligaciones de lo que esperan obtener del contrato. Sin embargo, a la hora de que deben plasmar ya el acuerdo especificando cada una de estas partes, no es sencillo, ya que al ser un negocio jurídico, requiere llevarse a cabo tomando en cuenta lo normativo para que pueda garantizar su validez del negocio pactado. A pesar de que esta información fue un poco flexible para mí, yo no tenía conocimiento que existen 3 tipos de cláusulas que deben y pueden incorporarse en todo contrato, las cuales son esenciales, naturales y accidentales. Cada una de estas cuenta con artículos que cuidan su validez o que hacen referencia a estas, pero por lo que yo pude entender es que cuando se habla de las cláusulas esenciales se dice que es cuando el contrato no producirá ningún efecto respecto de lo que es requerido por las partes, o si lo hace, este será diferente a la intención de estas. Los contratos deben tener especificado con el fin de identificar el tipo de relación contractual de que se trata, el consentimiento, el objeto, la contraprestación y la causa, de manera que la primera cláusula suele identificar a las partes y el tipo de relación que entablan. La segunda cláusula suele hacer referencia al objeto del contrato, determinar precio, plaza o condición y vigencia del contrato, y la tercera al interés que las partes imprimen en el objeto del negocio. También decía que podría tener una nulidad absoluta si no se expone de una manera clara en las diferentes cláusulas especificando cada uno de estos elementos. Otra de las cláusulas son las naturales. Estas son aquellas que no se encuentran expresadas y estipuladas en el contrato, pero le pertenecen al mismo de forma obvia por la entidad y característica propia de este. Así como cada figura contractual implica una serie de prestaciones propias que se entienden incorporadas en el
acuerdo entre partes, aun cuando las mismas no existen expresadamente mencionadas, pues la ley las incorpora de forma obvia. Algunos claros ejemplos podríamos decir que son los intereses moratorios, las obligaciones naturales en las prestaciones que involucran el dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y por último se habla de lo que son las cláusulas accidentales. En estas se incluyen aquellas que no son necesarias para la existencia y validez del contrato, específicamente querido por las partes, sino se trata de estipulaciones accesorias, voluntarias, cuya esencia no influye en lo absoluto en la consecución del objeto del acuerdo de voluntades celebrado. Esto es a que se nos da como una herramienta jurídica flexible que nos servirá en las partes para alcanzar los acuerdos destinados a satisfacer los intereses individuales e indeterminados. De modo que resulta conveniente que quien pretenda celebrar un contrato siempre cuente con la asesoría de un abogado que ayude y aporte a las partes a consolidar un negocio jurídico económico, que pueda proveer seguridad, confianza y sobre todo certeza del contenido del contrato. En lo que definitivamente no tenía ni una idea ni algún conocimiento eran lo que son las asambleas. Sin embargo, ya al abordar el tema me di cuenta que simplemente es el documento donde se plasman las decisiones que toman los socios sobre la empresa y que éste modifica el funcionamiento o condiciones plasmadas en el acta constitutiva, acordes a nuevas condiciones de la empresa que se deseen. Y con ello existen dos tipos de actas, tanto extraordinarias como ordinarias. Las extraordinarias se enfocan en que para que tengan la validez, estas deben formalizarse ante un notario o un corredor público. Y por lo contrario, en las ordinarias no existe ninguna obligación de que ésta se formalice ante un notario o un corredor público. Boris Hernández Arón. Como conclusión, sobre este trabajo fue arduo, competitivo y muy diverso, en la cual nos ayudará a emplearlo de acuerdo a nuestro rol correspondiente, que nos ayudará respectivamente con cada interrelación de la organización, por medio de la asignación y propuesta de los acuerdos en las asambleas ordinarias y extraordinarias, en la que la asamblea ordinaria, nosotros como profesionales de la ingeniería en gestión empresarial, debemos de llevar a cabo en la planificación, organización, dirección y control de los recursos empresariales para el establecimiento de los propósitos en los departamentos de los recursos financieros, humanos, materiales, entre otras cosas, de acuerdo con los socios y participantes que forman parte del acuerdo a la aportación de la capital social. Asimismo, es fundamental este trabajo porque nos otorgó el balance de la forma de actuar, concebir y desarrollar cuando la compañía se presente las situaciones imprevistas y urgentes, en las que en las implementaciones de estrategias, criterios y aspectos para la negociación con los socios involucrados para en lo que es el análisis y la solución de los problemas organizacionales en el medio del ente productivo, económico, ambiental y social dentro de la empresa para la solución a corto, mediano y largo plazo, para la consolidación, establecimiento y desarrollo de los aspectos del funcionamiento organizacional, en la cual se debe respetar dentro de los límites de la ley en las derivaciones de sus requisitos en el nombre, nacionalidad, aportación adjuntada, entre otras cosas, en la cual es importante tener en cuenta todo lo organizado, adaptado y preparado para la presentación de cualquier circunstancia, llevándolo a la solución, análisis e innovación de las soluciones, captación de información y la interrelación de las variables que intervienen como del ambiente interno y externo. Asimismo, para la implicación de la escritura constitutiva, se debe de tener siempre presente en el registro público del comercio para su regulación,
validación y control de las organizaciones, en la cual, para las futuras aplicaciones de nuestra toma de decisiones y acciones en las empresas que vamos a emplear o participar, como el personal de los socios, de acuerdo al poner los nombres, nacionalidad y domicilio de los socios, como por ejemplo, el licenciado Mario López García, con nacionalidad mexicana, con el domicilio Calle 8 Sur, número 2300, Colonia Roma, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, al igual que Santiago Rodríguez Martínez, con nacionalidad mexicana, con domicilio Calle 23 Poniente, número 803, Colonia América, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, con el objetivo social de la rendición de cuentas anual de la empresa Arquitectura Express Asociados, en la que se definirá en cada aspecto de la relación de los activos y pasivos de los estados financieros, puntos de equilibrio, entre otros aspectos, en que se hablará la razón social, que sería López Rodríguez Asociados, en la que la duración de la sociedad es indefinida. En la parte del importe del capital social pertenece a todos aquellos elementos económicos y bienes que aportan en cada socio, en lo que por ende se debe incluir la descripción, monto estimable del dinero, sistemas de medida del valor económico, así como también el domicilio social donde se realizará la celebración, como por ejemplo Avenida Insurgente, Colonia Las Lomas, Delegación Polanco, Ciudad de México, por lo que se determinará en la denominación de los fundadores, que sea de una manera individual, como por ejemplo un administrador o gerente general, o de manera colectiva por medio de un consejo administrativo, en la que se tomará las decisiones de manera democrática, como la implementación de los derechos, obligaciones y normas dentro de los participantes que conformen la entidad de los socios, para la proporción de las ganancias y pérdidas del ejercicio del capital social, conllevándose en el importe de reservas de respaldo ante cualquier eventualidad. Por si alguna circunstancia la sociedad se lleva en la disolución, se debe de nombrar cuáles fueron las causas que llevaron este efecto, como en algunos casos es la deficiencia del capital, en la que ya no rinda en el alcance de la rentabilidad, productividad y eficacia de la organización, en la que en esta parte como profesionista nos permita en estar en el momento presente para ver la situación actual, para tomar de esta manera las decisiones estratégicas para la obtención de beneficio y sobre todo en la inversión del tiempo, cuando un proyecto es útil o no, para realizarlo adecuadamente con el objetivo de ahorrar tiempo y no desperdiciar los recursos en vanos, en la cual como profesionista evitaremos próximos problemas o la organización en cada uno de los departamentos empresariales para el cumplimiento de los objetivos, misiones y visiones de la sociedad en conjunta, conociendo muy bien en la celebración en esos tipos de contrato, cuando vamos a emplearlo en nuestra ejecución de la carrera en el ámbito del derecho corporativo, en la elaboración de los contratos de manera eficaz, en la otorgación de los derechos, obligaciones, facultades y responsabilidad. Si algún día seremos socios en el emprendimiento para llevarlo en su cumplimiento de estas acciones encomendado por las cláusulas naturales, al igual para llevarlo en su aplicación de manera anticipada con el que proporciona los datos de las personas que participan en el campo de la disposición, que se implica en los nombres, nacionalidad, domicilios, objeto, razón social, duración, importe del capital social, por lo que se tiene prohibido en llevarlos en la alteración, para que no interfiera negativamente en los procesos
medio de la participación y celebración de los contratos que se llevarán a cabo dentro de la organización empresarial. Y finalmente, en la parte de la cláusula accidental. Esto nos ayudará en la aplicación de las sanciones de algunas condiciones propuestas colectivamente, haciendo referencia a la exclusión, limitaciones y reducciones de condiciones en el contrato social, como por ejemplo la restricción de la transmisión de los activos. Así mismo, esto es fundamental para aplicarla integralmente, eficazmente y coordinadamente en la interrelación de las celebraciones de contratos sociales por medio de los elementos de la voluntad, objeto y requisitos en el medio de las redacciones del contenido, en las aplicaciones de las cláusulas, para la fijación de los estatutos, para el funcionamiento de la sociedad, por la activación de las asambleas ordinarias y extraordinarias, para la satisfacción de las necesidades internas y externas de nuestra organización colectiva. Por ende, es muy importante adentrarnos en la dominación de los pilares que se necesita para realizarlo de manera planificada en su tramitación de documentos, toma de decisiones y acciones para el alcance de los resultados satisfactorios en cada parte de los socios de manera legal, transparente y eficiente, en cada empleo de los recursos de manera satisfactoria, eficiente y de calidad. Ante este mercado competitivo, conllevado por los diversos cambios de la tecnología, economía, ambiente y política, en las actualizaciones de las leyes relacionadas con este campo, en la creación de las sociedades, extractos, acuerdos y relaciones mercantiles, sociedades y establecimiento de los puntos recíprocos en el beneficio de las partes que se benefician, en la ejecución de sus actividades correspondientes. Finalmente, en esta actividad fue compleja por los tecnicismos que se empleó en los nuevos temas tocados, analizados e interpretados. Oficialmente, en el contexto contemplado, en la que se aprendió, analizó y relacionó los elementos que intervienen directa o indirectamente, los factores que se ven involucrados para la elaboración y tramitación de los documentos, en la celebración del contrato escrito y oral, en base a la relación de los socios, acuerdos y nombramientos oficiales de los contratos, dependiendo de la situación, de que si es algo normal se debe de emplear una asamblea ordinaria para la participación de las juntas anuales, para el ajuste de cuentas, de la participación de los acuerdos económicos, políticos, ambientales del ente empresarial, y que son los extraordinarios cuando se presenta un hecho causal accidental. Previa preparación, porque es urgente tener en la participación de los socios que conformen en la sociedad para la conformación de los acuerdos constituidos en la participación colectiva. Cadena Sánchez María Fernanda. Como conclusión, pude comprender que la estructura constitutiva y el estatus está relacionado con el ámbito empresarial. Se podría relacionar con documentos legales personales como contratos de arrendamiento, acuerdos de compra y venta de propiedades o contratos matrimoniales. Estos documentos establecen las reglas y regulaciones que rigen ciertas transacciones o relaciones personales, como las responsabilidades del arrendador y el inquilino en un contrato de arrendamiento de vivienda. Por ejemplo, el estatus socioeconómico se refiere a la posición financiera y social de alguien en la sociedad, lo que puede afectar su acceso a la educación, atención médica, empleo y otros aspectos de la vida cotidiana. Podríamos decir que las cláusulas naturales son acuerdos por accionistas que se forman dentro de la empresa, no tan formales que se deben cumplir. Por ejemplo, en un acuerdo de accionistas en el ámbito del derecho corporativo podrían incluirse cláusulas naturales, como si uno de los socios decide vender sus acciones, los otros tendrán la primera oportunidad de comprarlas al mismo precio.
Aquí la cláusula se expresa de manera más sencilla, reflejando un acuerdo que podría surgir naturalmente en una discusión entre las partes involucradas sin necesidad de un lenguaje legal excesivamente técnico. Las cláusulas esenciales de la escritura social en el contexto del derecho corporativo son disposiciones fundamentales que deben incluirse en el documento legal que establece una empresa. Estas cláusulas establecen las bases para el funcionamiento de la empresa y son cruciales para definir sus características y operaciones. Para que quede mejor explicado, un ejemplo de las cláusulas esenciales es la escritura social. Podría ser: nombre de la empresa, la sociedad se denomina como Electrocadena S.A. Objetivo social, la sociedad tendrá un objetivo principal, que es la fabricación y comercialización de productos electrónicos. Capital será de 100,000 pesos dividido en 4 acciones de 25,000 pesos de cada uno. Duración de la empresa, la duración de la empresa será indefinida. El domicilio legal es que la sociedad estará ubicada en la calle principal, Avenida Constitución, número 152 de la comunidad de Coagnopalan, Palmate Bravo, Puebla. Y la organización de gobierno sería la junta directiva, estará compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, elegidos por votación de los accionistas en la Asamblea General Anual. Lo cual estas cláusulas son esenciales para definir la estructura y operaciones de una empresa y garantizar su conformidad con las leyes y regulaciones aplicables en el derecho corporativo. Las cláusulas accidentales en el derecho corporativo son disposiciones adicionales que se incluyen para abordar situaciones específicas y contingencias, proporcionando un marco legal para lidiar con eventos no previstos en el acuerdo principal. Un ejemplo de una cláusula accidental podría ser en caso que un accionista decida vender sus acciones de la empresa, los demás accionistas tendrán el derecho de igualar la oferta de compra y adquirir las acciones en las mismas condiciones. Si ningún accionista ejerce este derecho, el accionista vendedor podrá proceder con la venta a terceros. Pude entender que una asamblea ordinaria es una reunión programada de un grupo, una organización o una entidad para tratar temas de rutina o de importancia. Por ejemplo, una asamblea de accionistas de una empresa, los accionistas se reúnen anualmente para discutir los informes financieros y elegir miembros de la junta directiva para tomar decisiones sobre el futuro de la empresa. Otro ejemplo que se podría poner, que es más común, son las asambleas de una junta escolar, donde los miembros de la junta se reúnen regularmente para discutir temas adecuados y ver sobre el presupuesto escolar y políticas o programas escolares. Podemos decir que en el ámbito del derecho corporativo, las asambleas ordinarias son reuniones regulares programadas que involucran a los accionistas o miembros de una empresa o sociedad para tratar asuntos relacionados con la gestión. Un ejemplo puede ser una asamblea anual que tienen los accionistas cada año. Una empresa convoca una asamblea ordinaria de accionistas para presentar informes financieros, discutir el desempeño de la empresa, elegir miembros de la junta directiva y votar sobre cuestiones claves como la distribución de dividendos. Otro ejemplo relacionado con el ámbito empresarial son las asambleas de consejo de administración. La junta directiva de una empresa se reúne de manera regular, generalmente trimestralmente, para revisar el progreso de la empresa y tomar decisiones estratégicas y evaluar el desempeño de la alta dirección.
Ejemplos más comunes relacionados con la vida cotidiana podría ser una asamblea de estudiantes. En una institución educativa, los estudiantes pueden llevar a cabo las asambleas regulares para discutir temas académicos, actividades extracurriculares o problemas relacionados con el campus, que en este caso serían más en universidades. Otro ejemplo de asamblea ordinaria es de un club deportivo. Los miembros de un equipo deportivo reúnen para platicar entrenamientos, competiciones y discutir cuestiones relacionadas con el deporte que practican. Más que nada, lo que comprendí de las asambleas extraordinarias son reuniones que se convocan en circunstancias especiales para tratar asuntos que van más allá de los temas rutinarios o de importancia periódica. Por ejemplo, si una empresa desea realizar cambios significativos en sus estatus, como modificar su objetivo social, cambiar su estructura de capital o fusionarse con otra empresa, podría convocar una asamblea extraordinaria de acciones para obtener la aprobación necesaria. Por ejemplo, también si la empresa tiene el caso de una crisis financiera grave que afecta a la empresa, sus accionistas o miembros podrían convocar una asamblea extraordinaria para discutir y tomar medidas para abordar la crisis, como la reestructuración de la deuda o la venta de activos. También un ejemplo es que si una empresa plantea vender activos significativos como una división de la empresa o una propiedad importante, podría convocarse a una asamblea extraordinaria para obtener la aprobación de los accionistas. Y eso sería todo. Gracias. En conclusión, nos dice que un contrato social es el medio constitutivo de toda sociedad mercantil denominado negocio social y que su naturaleza de acto jurídico requiere de la integración de los elementos esenciales y de su validez para su plena existencia y eficacia legal, y así colocándose en el rango de contrato tipo asociativo. También tenemos que en el caso objeto indirecto es la causa justificada de la persona jurídica, es decir, las aportaciones que los socios deberán cubrir e informar a esta. A efecto de conformar capital social, se tiene que basar de su patrimonio como soporte técnico para la realización de sus actividades comerciales. Dentro de sus requisitos de validez debemos tomar en cuenta que es su capacidad de los socios, la forma del consentimiento en cuanto a la capacidad de los socios para evitar un riesgo innecesario en la realización de las actividades comerciales. Se exige de ellos la vocación y responsabilidad para asumir las pérdidas ocasionadas. Y en eso estoy a favor, porque en lo que la contraprestación, los socios tienen derecho patrimonial de participar en el reparto de utilidades y de recibir una cuota del haber social que le corresponda por liquidación a la sociedad, ya que los derechos y obligaciones corporativos denominados también de administración o de consecución consiste en participar en la dirección de administración de la sociedad a través de la Asamblea General de Socios, mediante el voto y la resolución. Y también nos menciona como requisito previo la formalización de la escritura pública, y a su inscripción es necesario contar con el permiso que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de llevar un control de personas y capital extranjeros que participen o inviertan en dicha sociedad. Y para poder elaborar una escritura nos dice que debemos colocar el nombre, nacionalidad, domicilio de los socios, ya que en el nombre es un dato de identificación para señalar el estatuto de socio a cada miembro que conforma la persona moral y de probar la existencia de su voluntad en el consentimiento. Y nos menciona que para un contenido de las fracciones 1 al 5 del artículo 27 de la Constitución, así como de la Ley de Inversión Extranjera, se basa en que la nacionalidad es un requisito exigido como comprobación de la libertad del 117 socio para participar en las actividades económicas de la sociedad, pues podría estar prohibido o restringida para los extranjeros.
En cuanto al domicilio de los socios, este es requisito indispensable en las sociedades personales, pues que la responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada de las deudas sociales con el dato de un lugar de residencia facilita el requerimiento de pago o ejercicio de las acciones jurídicas que se detuvieron contra ellos. Situación diferente en las sociedades capitalistas, pues los socios únicamente responden del monto de sus aportaciones que se cobra directamente por el mecanismo administrativo de la sociedad. En la escritura constitutiva nos dice que es un documento obligatorio según la legislación mexicana, ya que sirve para, entre otras funciones, establecer las reglas sobre cómo se toman las decisiones, el tiempo de duración de la empresa y quiénes son los miembros que la componen, consejos para elaborar la escritura constitutiva y a la hora de redactar el acta constitutiva. Nos viene a tener en cuenta una serie de cuestiones, sobre todo asegurarnos de que la documentación que debemos tener debe presentar junto con la escritura constitutiva está vigente y sobre todo se encuentre en buen estado. Un ejemplo de escritura constitutiva sería la comercializadora de Lorza. En la Ciudad de México, el día 8 del mes de octubre del año 2021, el licenciado Luis Felipe Rojas, en su calidad de notaria pública número 242, hace constar y da fe de la constitución de la sociedad denominada comercializadora Loza, sociedad anónima de capital variable que conforman los ciudadanos José Rodrigo López Rojas, Ingrid Alexa Chávez Sánchez, Pedro Jiménez Lainez, Leonel Andrés Aveiro y Raúl Ochoa Herrera, de acuerdo con los estatutos y cláusulas siguientes. Capítulo primero: denominación, objeto, domicilio y duración. Los ciudadanos otorgantes solicitaron y obtuvieron permisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de la empresa con número de folio, otorgada con fecha del 25 de septiembre del 2021. Los otorgantes constituyen una sociedad anónima de capital variable. El objeto de la sociedad es, pero no se limita a la compra y venta de productos de limpieza, artículos de oficina, productos electrónicos, artículos de moda y ropa. Con domicilio fiscal y para recibir notificaciones en Avenida Siempre Viva, número 742, en la Ciudad de México, sin perjuicio de establecer sucursales o oficinas en cualquier otro lugar de la República Mexicana. Se hace constar que la duración de la sociedad es de 20 años contados a partir de la fecha de esta escritura, que podrá ser prorrogables a juicio de la Asamblea General de la entidad. Capítulo segundo: capital social y acciones. El capital social de la sociedad es de 50,000 pesos. Mínimo, el monto máximo es limitado. En caso de venta, cesión, transmisión total o parcial de acciones, ampliación o reducción de capital o modificación de la estructura accionaria para admitir nuevos socios, se solicitará y se hará constar la aprobación del grupo de socios. Cada acción representa un voto y dicho voto es garantía de derechos. La sociedad deberá llevar un libro de registro de acciones donde se contendrán los nombres, nacionalidades, domicilio y el número de acciones que cada accionista posee. Se le considera un dueño de las acciones a las personas cuyos nombres estén presentes y registrados como tales en el libro de registro de acciones. Capítulo tercero: administración de la sociedad. La sociedad deberá ser administrada por un consejo de administración o por un administrador general único. En cualquiera de los dos supuestos, los administradores deberán ser votados y elegidos por la mayoría de la asamblea. La duración en cargo de administrador durará 3 años, donde a término del periodo se hará un consenso y decidirá quién ocupará el cargo. El administrador o consejo de administración podrá representar con la firma social a la sociedad frente a toda clase de autoridad y funciones. Podrá nombrar y remover del cargo a gerentes, vendedores, asesores técnicos, empleados, obreros. Establecerá el monto de los salarios que percibirán quienes estén bajo su mando. Podrán celebrar contratos, emisión, otorgamiento de títulos de crédito y solicitar créditos y financiamientos. El título de comisario será otorgado mediante un consenso en la Asamblea General. El comisario será quien supervise y vigile
e inspecciona todas aquellas acciones que se lleven a cabo en la sociedad, otorgando con su función certeza en funciones, operaciones, conforme a lo establecido en el acta constitutiva de la relación de socios y accionistas. En la etapa inicial de operaciones se mencionan al alcance, aceptando como condición fundamental para formar parte de la sociedad que las utilidades obtenidas en los primeros 5 años serán reinvertidas en su totalidad para el crecimiento y desarrollo de la propia organización, una vez descontando el 5% para la constitución del fondo de reserva. Capítulo 4. Disolución y término de la sociedad. La sociedad se disolverá en los casos previstos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.